buenas noches, o quizás buenas madrugadas. Si estás aquí es porque, como yo, sabes que hay rincones oscuros en este mundo, lugares donde la realidad se desdibuja y cosas que la lógica simple no puede explicar. A continuación, las historias de hoy son vividas por bodegueros. Estás en Historias para no dormir. Apaga las luces, acomódate, si puedes, y prepárate para escuchar un relato que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Esto es una historia real, o al menos eso dicen quienes la vivieron. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Relato 1. El silencio de los pallets. Ricardo nunca fue un hombre de fantasmas. Llevaba más de 15 años en el negocio de las bodegas, moviendo cajas, gestionando inventarios y lidiando con la soledad inherente a los turnos nocturnos. Para él, la oscuridad de una bodega era sinónimo de paz. Un lienzo en blanco para la eficiencia, donde el único sonido era el zumbido constante de las luces fluorescentes y el eco de sus propias botas de seguridad sobre el pulcro suelo de cemento. La bodega de distribución en las afueras de la ciudad era un monstruo de acero y concreto, con pasillos que parecían interminables cañones flanqueados por estanterías que se alzaban hasta el techo, repletas de mercancía apilada en pallets. Era su reino, y él, su silencioso monarca. Una noche, mientras realizaba el inventario semestral en el sector de productos secos, un área particularmente vasta y poco transitada, Ricardo se inclinó para leer una etiqueta casi ilegible en el fondo de una pila de cajas. El aire era denso, inmóvil. Al enderezarse, un movimiento fugaz en el extremo opuesto del pasillo, justo en el límite de su visión periférica, lo hizo parpadear. Una forma oscura, alargada, se deslizó con una fluidez antinatural detrás de una de las estanterías más altas. Ricardo frunció el ceño. Cansancio, murmuró para sí mismo, restándole importancia. O un truco de las luces. Se frotó los ojos, volvió a mirar, pero el pasillo estaba vacío, inmaculado. Continuó su trabajo, aunque una pequeña punzada de inquietud se había instalado en su pecho. Los días se convirtieron en semanas, y la punzada se transformaba en una molestia persistente. La sombra reaparecía, siempre en la periferia, siempre en los pasillos más largos y menos iluminados, siempre desvaneciéndose antes de que pudiera enfocarla directamente. No era una sombra normal, de esas que el movimiento de un montacargas o el parpadeo de una lámpara podían crear. Esta era una ausencia de luz en sí misma, una mancha más oscura que la propia oscuridad, que se movía con una intención que helaba la sangre. Lo más perturbador era el frío. Cada vez que la sombra se manifestaba, una ráfaga de aire gélido, como la que se siente al abrir un congelador en pleno verano, lo envolvía. Al principio, lo atribuía a corrientes de aire o a fallos en el sistema de climatización de la bodega, un edificio tan grande que era imposible mantener una temperatura uniforme. Pero el frío era localizado, intenso, y siempre coincidía con la aparición de la sombra. Una noche, mientras revisaba un pallet de productos electrónicos, sintió el aliento helado en su nuca, y al girarse, la sombra se desdibujó en el pasillo adyacente, dejando tras de sí un rastro de escarcha casi imperceptible en el suelo de cemento. Ricardo se quedó inmóvil, el vello de sus brazos erizado. Ya no podía racionalizarlo. Luego, los objetos, pequeños, insignificantes al principio. Una caja de tornillos que aparecía a unos metros de donde la había dejado. Un pallet vacío que, de alguna manera, se había desplazado unos centímetros. Una tarde, mientras estaba de espaldas, organizando unas herramientas en su pequeño cubículo, escuchó un arrastre suave. Se giró, y una caja de cartón,
de esas que se usan para embalar productos ligeros y que él sabía que estaba vacía, se deslizó lentamente por el suelo hacia él, como si una mano invisible la empujara con deliberación. Se detuvo a unos pocos centímetros de sus botas. Ricardo retrocedió, su corazón golpeando como un tambor. El silencio de la bodega se había vuelto pesado, cargado de una presencia invisible. La opresión era casi física. Sentía una presión constante en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Los susurros comenzaron. Al principio pensó que eran las tuberías, el viento colándose por alguna rendija o el eco de sus propios pensamientos. Pero se hicieron más claros, aunque indescifrables. Voces bajas, guturales, que parecían surgir de los pasillos vacíos, llamándolo por un nombre que no era el suyo, o tal vez sí, pero distorsionado, irreconocible. Las luces fluorescentes que antes solo zumbaban, ahora parpadeaban con una intensidad alarmante cada vez que la sombra estaba cerca, sumiendo el pasillo en una oscuridad momentánea antes de volver a la vida con un chasquido eléctrico. La sensación de ser observado era constante, una mirada invisible que lo seguía por cada rincón de la bodega. Una noche, la más larga y aterradora de su vida, Ricardo se encontraba en el sector más antiguo de la bodega, un laberinto de estanterías oxidadas y palets olvidados que rara vez se utilizaba. Había ido a buscar unos documentos antiguos que el gerente había solicitado de urgencia. El aire aquí era aún más frío, más denso, y el silencio más profundo, casi sepulcral. Mientras se agachaba para leer una etiqueta en una caja polvorienta, sintió que la temperatura caía bruscamente. El tipo de frío que no solo te cala los huesos, sino que parece congelar la sangre en tus venas. Levantó la vista. Al final del pasillo, a unos 50 metros de distancia, la sombra no se quedó en la periferia. Esta vez se materializó completamente. Era una figura alta, esbelta, que parecía absorber la poca luz que llegaba a ese rincón olvidado de la bodega. No tenía rasgos, no tenía rostro, solo una silueta negra y amenazante, una silueta que se alzaba varios metros, casi tocando el techo. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La sombra comenzó a avanzar, lenta, deliberadamente, sin hacer el menor ruido. Cada paso de la silueta era un paso más cerca de la desesperación para Ricardo. Y entonces, las luces, una a una, a lo largo del pasillo, se apagaron con un chasquido, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total. Solo la silueta de la sombra, un agujero en la penumbra, seguía avanzando hacia él. El frío era tan intenso que le dolía el pecho y su respiración se empañaba en el aire. El pánico se apoderó de Ricardo. Con manos temblorosas, logró sacar su linterna del cinturón y la encendió, apuntando el haz de luz directamente hacia la figura. La sombra se detuvo. Por un instante, pareció dudar, como si la luz, por tenue que fuera, la molestara. Ricardo pudo sentir una especie de vibración en el aire, una tensión palpable. Luego, lentamente, imperceptiblemente al principio, la figura comenzó a disiparse, como humo en el viento, hasta que no quedó nada más que la oscuridad y el silencio. Ricardo no esperó. Con el corazón desbocado, corrió. Corrió por los pasillos, sin mirar atrás, sin importarle el inventario, sin importarle nada más que salir de ese lugar. Las puertas de emergencia se abrieron de par en par, y el aire fresco de la noche nunca le había parecido tan dulce. No se detuvo hasta llegar a su coche. Al día siguiente llamó a su jefe y renunció. No dio explicaciones, solo dijo que no podía volver. El misterio de la sombra en la bodega nunca se resolvió. Ricardo nunca volvió a pisar el lugar, aunque antes había sido un escéptico empedernido,
Ahora sabía que había cosas en el mundo que desafiaban toda lógica, toda explicación. Cada vez que sentía un escalofrío inexplicable o veía una sombra inusual en la periferia de su visión, su corazón se aceleraba y la imagen de aquella figura oscura, avanzando silenciosamente en la penumbra de la bodega, lo perseguía. El silencio de los pallets, para él, ya no era paz, sino un recordatorio de lo que acechaba en la oscuridad. Relato 2. El eco de las cajas Miguel era un joven bodeguero, recién salido de la escuela técnica, con una mentalidad práctica y una pizca de superstición heredada de su abuela. Pero nunca había experimentado nada que no pudiera explicarse con lógica. Su nuevo empleo en la bodega de almacenamiento de archivos y documentos antiguos, anexa a un edificio gubernamental histórico en el centro de la ciudad, lo tenía emocionado. Era un lugar imponente, con techos altos, estanterías de madera que parecían tocar el cielo y pasillos estrechos que se perdían en la penumbra. El ambiente, sin embargo, era un poco lúgubre, con el olor a papel viejo y humedad que impregnaba cada rincón. Era una tarde de martes, y Miguel estaba organizando cajas de documentos desordenados en el sector de la hemeroteca, un área dedicada a periódicos y revistas de principios del siglo XX. La bodega estaba en un silencio casi absoluto, roto solo por el chirrido ocasional de alguna rata en las paredes o el lejano murmullo del tráfico exterior. De repente, un golpe seco y fuerte resonó en el piso de arriba, justo encima de él, como si algo pesado y contundente hubiera caído. Miguel se sobresaltó. «¡Hola!», gritó, pensando que era un compañero. El silencio fue la única respuesta. Bajó las escaleras, recorrió el pasillo y preguntó en la oficina, pero el encargado le confirmó que no había nadie más en ese sector. Miguel se encogió de hombros, atribuyéndolo al asentamiento del viejo edificio o quizás a una ráfaga de viento. No le dio más importancia, pero los ruidos no cesaron. Se volvieron más frecuentes, más específicos. Al día siguiente, mientras clasificaba cajas en un pasillo diferente, escuchó pasos arrastrados en el pasillo adyacente, el inconfundible crujido de las viejas tablas del suelo bajo un peso invisible. Se asomó, pero no había nadie. Luego, el sonido de cajas siendo movidas, un arrastre sordo y un golpe suave, como si alguien estuviera reorganizando el inventario. Miguel estaba solo en la bodega. La primera vez pensó que su mente le jugaba una mala pasada. La segunda, empezó a sentir una punzada de inquietud. Los ruidos empezaron a seguirlo. Si Miguel se movía de un pasillo a otro, los pasos, lentos y arrastrados, se escuchaban detrás de él. Si se detenía, los ruidos también cesaban, como si la fuente invisible estuviera esperando. Una tarde, mientras revisaba un legajo de documentos antiguos, concentrado en la letra cursiva, sintió un aliento frío en su nuca y escuchó un suspiro claro, casi inaudible, justo detrás de su oído. Se giró bruscamente, pero no había nada. El aire, sin embargo, estaba helado en ese punto, y el vello de su cuello se erizó. El ambiente de la bodega se había vuelto denso, pesado, como si el aire estuviera cargado de una presencia invisible. La situación escaló rápidamente. Los ruidos se volvieron más agresivos, más intencionales. Golpes fuertes resonaban en las estanterías de madera cuando Miguel estaba cerca, haciendo vibrar las estructuras y esparciendo el polvo acumulado. Las cajas caían al suelo de forma inexplicable, como si fueran empujadas por una fuerza invisible, sus contenidos esparciéndose por el suelo. Una vez, una pila de cajas de cartón, perfectamente equilibradas, se desplomó con un estruendo ensordecedor justo cuando Miguel pasaba por delante, obligándolo a saltar hacia atrás.
El aire se sentía cargado de una ira palpable, una hostilidad que lo envolvía y lo hacía sentir vulnerable. Una tarde, ya casi al final de su turno, Miguel estaba solo en la bodega. El sol de la tarde apenas se colaba por las ventanas altas, pintando franjas de luz y sombra en el polvo suspendido. Los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez con una furia inusitada. Pasos frenéticos corrían por todos los pasillos a la vez. El crujido de la madera era ensordecedor y las cajas caían con estruendo, creando una cacofonía de terror. Un gemido agudo, inhumano, resonó en el aire, un sonido que le heló la sangre. De repente, la enorme puerta principal de la bodega, que siempre dejaban ligeramente abierta, se cerró de golpe con un estruendo que hizo vibrar el suelo. La luz principal, una antigua lámpara colgante que iluminaba el pasillo central, parpadeó y se apagó, sumiendo la bodega en una penumbra casi total. Miguel se quedó inmóvil, el corazón martilleando en su pecho. Escuchó un arrastre pesado y lento que se acercaba por el pasillo central, el sonido de algo enorme y pesado siendo arrastrado por el suelo. Intentó encender la linterna de su teléfono, pero las baterías estaban muertas. El sonido se detuvo, justo frente a él. Miguel no pudo ver nada en la oscuridad, pero sintió una presión inmensa sobre su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando contra el suelo. Le faltaba el aire, sus pulmones ardían. Intentó gritar, pero solo un jadeo ahogado salió de su garganta. La presión aumentaba, inmovilizándolo, aplastándolo. Podía sentir el frío, la ira, la presencia maligna que lo envolvía. De repente, la presión desapareció tan rápido como había llegado. Miguel cayó al suelo, tosiendo y jadeando por aire. La luz principal parpadeó y con un chasquido se encendió de nuevo, revelando el pasillo vacío. Los ruidos habían cesado. El silencio, un silencio diferente al de antes, un silencio tenso y expectante, se apoderó de la bodega. Miguel se levantó tembloroso, recogió sus pocas pertenencias y salió corriendo de la bodega, sin mirar atrás, sin importarle si dejaba la puerta abierta o cerrada. Miguel renunció al día siguiente. No dio explicaciones, solo dijo que no podía volver. Buscó trabajo en otra ciudad, en un entorno completamente diferente, lejos de cualquier bodega o edificio antiguo. Aunque nunca vio nada, el trauma de los sonidos, la sensación de ser perseguido y la presión física que lo había aplastado, lo persiguieron. Ahora era extremadamente sensible a los ruidos extraños y evitaba los lugares solitarios y oscuros. El misterio de la bodega quedó sin resolver, pero los rumores de que el lugar estaba embrujado persistieron, alimentados por las historias de los pocos que se atrevieron a trabajar allí de noche. El eco de las cajas, para Miguel, era el sonido de su peor pesadilla. Y así termina este relato, una historia más que se suma a la colección de lo inexplicable. Quizás te parezca solo un cuento, quizás te haga mirar 2 veces a la sombra en tu rincón. Lo importante es recordar que el mundo es vasto y misterioso, y hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarme esta noche en Historias para no dormir. Si te atreves a más, suscríbete y activa la campana, porque la oscuridad siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.